En un Estado teocrático no hay separación entre Iglesia y Estado. La vida pública es regulada por una legitimidad divina, la autoridad máxima es una deidad. La ejercen líderes religiosos cuyas leyes y políticas se fundamentan en dogmas religiosos. Hasta 2027, como teocráticos están, el Vaticano, Irán, Israel hebrea, Arabia Saudita, Afganistán, Mauritania y Pakistán. El poder político, las normas legales y la justicia lo ostentan líderes políticos e instituciones religiosas, con base a la voluntad de Dios. Un Estado laico garantiza la separación absoluta entre las instituciones estatales y las organizaciones religiosas. Las normas civiles y las políticas públicas se elaboran de manera autónoma, sin injerencia de dogmas religiosos, manteniendo la neutralidad ante cualquier credo. Aunque el Estado permite la libertad de culto sin discriminación, la ley no adopta ni privilegia a ninguna religión. La manoseada Biblia occidental con la que engañan y manipulan surgió en la antigua Roma. En un gobierno no estaba dirigido por sacerdotes, ni basado en leyes divinas reveladas. A pesar de que la religión era fundamental para la vida romana y estuviera estrechamente entrelazada con la política y la sociedad, Roma no fue teocrática. A diferencia de un régimen teocrático donde se gobierna en el nombre de Dios, Roma pasó de ser una monarquía a una república con gobierno mixto, con elementos democráticos, aristocráticos y monárquicos con poder compartido en el Senado, asambleístas y magistrados elegidos. Finalmente, como imperio el poder quedó centralizado en la autoridad del emperador. Así que antes de emitir juicios al predicar, resulta muy prudente que se vayan ubicando en el terreno que pisan, cuando desde el púlpito, evocando a la fe, se valen de la ciega obediencia e incredulidad de feligreses, para incitarlos a llevar la palabra del Señor cargada de odio, fomentando el desprecio y la marginación en el nombre del amor, a cambio de la salvación y la gloria. En el plano terrenal de un Estado laico, las recomendaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos puntualiza que los gobiernos aliados deberán realizar una campaña nacional permanente para la promoción del conocimiento de los derechos humanos, la tolerancia y el respeto a la diversidad, y en particular, los derechos de aquellos grupos que viven situaciones desiguales y de discriminación, con orientación sexual diversa, entre otros. Promover la eliminación del uso de estereotipos, prejuicios y estigmas por sexo y orientación sexual en todos los instrumentos de carácter público que inciden en la formación y socialización de la población en el campo educativo y de los medios. Por lo tanto, en México como país laico, el acoso, la discriminación, hostigamiento, la violencia por orientación sexual e identidad de género y aquellos motivados por prejuicios están penados. Sin embargo, en el plano espiritual cabe recordar que el reino de Dios no es de este mundo. Juan 18:36. De tal forma que las acciones y métodos que empleen para fomentar la homofobia en el nombre de Dios, en el plano terrenal, no tiene cabida ni justificación. Porque la ejecución y la impartición de justicia en la tierra no es competencia de Dios. La fe como instrumento de manipulación. ¿Alguna vez te has preguntado si la fe es solo una forma de manipulación? La fe, esa creencia ciega en algo sin pruebas, puede ser usada para controlar mentes. La religión acepta que trasciende la razón, que no necesita evidencia para existir, y eso puede ser peligroso. La lógica humana a veces no alcanza a explicar ciertos misterios, ¿pero eso hace que sean irracionales? La teología dice que no, que da sentido a la vida, pero el ateísmo y el agnosticismo ven en la fe una creencia sin pruebas, sin base empírica. Y aquí está el truco. Toda esta discusión gira en torno al empirismo, esa idea de que solo lo que podemos experimentar con los sentidos es verdad. Entonces, si la fe no se basa en evidencia, ¿no es solo una forma de manipulación para mantener el control? Tú decides. Por definición, la fe implica creer sin cuestionar, lo cual resulta ser una conveniente justificación para los ministro o líder religioso, al instruir a sus feligreses en el nombre de Dios, fomentando amor con el Nuevo Testamento, mientras fomenta el odio con el permiso condenatorio del Viejo Testamento. Consummatum est.
frase de Jesús en la cruz con la que pone fin al sistema de la antigua alianza, sustituyéndola por un nuevo pacto en la gracia. Mateo 5, 17, 18, Juan 19, 30, Romanos 10, 4, Hebreos 7, 18, 19 y 8, 13. Toda vez que idolatría y prostitución al culto son pecados graves, cabe preguntar, ¿en quién ponen su fe? ¿En la palabra de Dios y su Hijo? ¿O en su líder religioso? Cuyos argumentos homofóbicos son los tergiversados y desvirtuados pasajes del Levítico, Sodoma y Pablo, entre otros, que les da derecho a esos emisarios de ministros a juzgar a los homosexuales, cuando Jesús, antes de conocer la fe del centurión romano, accede a curar a sus siervos sin juzgar la naturaleza del vínculo entre ellos, nexo que los expertos coinciden en ser del tipo físico-afectivo o de pareja. Mateo 8:5-13, Lucas 7:1-10. Cada vez que, errónea y peyorativamente, señale a un homosexual como sodomita, deberá tener en consideración que usted es tanto o más un sodomita que aquel al que señala y juzga, porque contrariamente a lo que se pretende ignorar, la destrucción de Sodoma obedeció a la injusticia social, la falta de caridad, la violencia, la crueldad, la inhospitalidad, al acoso, el hostigamiento, la discriminación y la exclusión. Génesis 19, Ezequiel 16:49. Fue una sola palabra, yadá, de la que se han valido para atribuir a la homosexualidad la causa por las que se destruyó Sodoma. No obstante, la subjetividad de esta palabra usada 940 veces en el Antiguo Testamento como tener cabal conocimiento, y tan solo aproximadamente 12 veces se emplea con una connotación sexual en un contexto heterosexual, para esos asiduos incitados desde el púlpito, que confunden predicar con juzgar y cometen actos homofóbicos, creyendo que el fin justifica los medios, convencidos que el fin es su salvación y el medio es el acoso, el hostigamiento y la discriminación. Deberían tener presente que la justificación no es aceptable para la ley de los hombres ni para la ley divina, porque no solo comete pecados abominables, sino que según las leyes en México, también delinque. La homosexualidad ha sido la conveniente distracción para desviar la atención de la barbarie heterosexual. Se dan a conocer por abominables actos de odio. Mateo 7:15-20, pretendiendo predicar con el ejemplo. Pero, ¿el ejemplo de quién? ¿De Dios o de su guía espiritual? Y que vende la idea de salvación asusando feligreses en el nombre de Dios. Epístola de Tito 2:7. Primera de Timoteo 4:12. Primera de Pedro 5:3. Y Mateo 5:16. Porque no es garantía de salvación ni de asegurar lugar en el cielo el ir y sentarse en una banca del templo, ni por aprenderse versículos de memoria, ni por dar el diezmo. ¿De qué sirve levantar las manos en adoración, si con esa misma mano señalas, juzgas y humillas, cuando tu corazón no hay humildad, compasión, y has perdido la capacidad de perdona y servir, sin esperar nada a cambio? Errando ganado. Según la teología, el pecado original de Adán y Eva fue la desobediencia y la soberbia, causa raíz de la pérdida de la santidad y origen del pecado, que marcó la separación entre Dios y el hombre. Aunque el pecado original no se atribuye al sexo per se, ni con fines reproductivos, el estado de separación con Dios es transmitido por generaciones a toda la humanidad, de tal forma que para el catolicismo, un recién nacido no tiene pecados personales, pero hereda de sus padres el pecado original. La edad promedio recomendable por el catolicismo para el bautismo es antes de cumplir un año de vida. Aunque se trata de una práctica cristiana, entre los evangélicos y los creyentes del bautismo se consideran que entre los 8 y 15 años, el individuo ya cuenta con madurez para profesar la fe. Según la Biblia, el bautismo es el reclutamiento de discípulos, el boleto para entrar al reino de Dios, la recepción del Espíritu Santo, la salvación por convicción y el compromiso con Dios. Mateo 28:19, Juan 3:5, Hechos 2:38, Juan 3:5, Marcos 16:1 y Primera de Pedro 3:21.
Aunque el bautismo no borra la inclinación a pecar, convenientemente es un mandato de obediencia, que borra el pecado original por arrepentimiento. Según Mateo, los niños heredarán el reino de Dios. Pero según Juan, sin bautismo nadie entra al reino de Dios. Para resolver el dilema de los niños que morían sin bautismo, plantaron e implementaron la hipótesis teológica del limbo, vigente desde el siglo XIII hasta abril de 2007. Como todo contrato o convenio, el documento que se da validez, formalidad y certeza es la fe o certificado de bautismo, que por tratarse de menores de edad, se recurre al consentimiento de los padres. Bajo solemne promesa, los padres adquieren el compromiso de educar a sus hijos en la fe cristiana, y para seguir a Cristo, renunciar al mal, proclamar la fe y dar ejemplo con su vida. Este obsequio divino, por gracia de Dios, dado sin voluntad, convicción ni el arrepentimiento de un lactante, puede ser un pesado lastre cuando al despertar a la sexualidad y descubrir atracción y sentimientos homoeróticos, se traduzcan en traumas religiosos, conflictuando la identidad religiosa y provocando un miedo constante a la condena eterna de ser ofensivo a Dios, con el riesgo de sufrir ansiedad, depresión, baja autoestima e idea suicida, al enfrentar los dogmas religiosos, las normas culturales y las expectativas familiares. Ante una discrepancia cognitiva profunda, impulsada por una homofobia interiorizada, el individuo se coloca en un estado de lucha interna constante por la necesidad de integrar dos identidades que se perciben como incompatibles. Esta discrepancia suele generar ansiedad, depresión, culpa, pánico homosexual y miedo a evidenciar la contradicción de sus valores. La homofobia interiorizada es una actitud negativa que descalifica a la homosexualidad, traducida en culpa, vergüenza e intentos por cambiar su orientación, que generan confusión y daño psicológico. Los mecanismos de defensa pueden ser una conducta evasiva, negación de sus sentimientos, obsesión por dudar la legitimidad de sus sentimientos, abandono de su fe o cambiar de religión excomulgando a su verdugo. No obstante, el conflicto de la discrepancia cognitiva disminuye cuando la persona acepta que no puede cambiar su orientación y comienza a integrar ambas facetas de su identidad. Aceptar el bautismo como contrato o convenio exige el cumplimiento de obligaciones, mismas que recaen en el adulto, toda vez que, sin el consentimiento ni la voluntad del menor, se le ha involucrado bajo coacción, coerción o consentimiento viciado. Muchos, guiados por la ignorancia, el fanatismo y la enajenación, parecen no entender que su Dios no es el único, que si una persona no profesa su religión, no está obligada al cumplimiento de sus dogmas. Se estima haber alrededor de 4.200 religiones en el mundo, aunque el 75% de la población practica alguna de las 4 principales, son 31% cristianismo, 24% islam, 15% hinduismo, 7% budismo y un 16% sin afiliación religiosa. Según las estimaciones antropológicas, a lo largo de la historia ha habido más de 18.000 dioses. Para concluir, les dejo esta reflexión. Las personas pueden existir sin dioses, pero los dioses no pueden existir sin las personas.